Las cosas más valiosas de esta vida requieren que seas valiente para poder disfrutarlas. Conocer a Dios, conocerte a ti y conocer a otros. Bienvenido a esto que va a ser un capítulo especial acerca de la valentía original, el valor original. ¿Por qué la Biblia dice que necesitamos valor? ¿Por qué Dios nos pide valor? ¿Y cómo llegamos a tener ese valor? Si estás dispuesto a responder estas preguntas, quédate, estás en el lugar correcto y aquí vamos. Quiero leerte algo que está en el versículo 29 del capítulo 4. Y estos son los discípulos, la iglesia original, y están diciéndole esto a Dios. Escucha bien. Y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor, dice, para predicar tu palabra. Valentía. La Biblia habla de valentía. Todo el tiempo estamos hablando de ser valientes. Cualquier proyecto que inicies requiere valentía. Piensa en aquellos primeros logros que obtuviste al ser valiente. Cuando tal vez lograste vencer el miedo a ese cuarto oscuro, a ese pasillo largo que no querías pasar porque te sentías como muy aterrorizado. Piensa en los miedos que has venido superando. En mi caso, déjame te explico, mi papá tenía un gallo de pelea. No sé si sabes qué es esto, pero para un niño de 7, 8 años es como un velociraptor y estaba en la casa y a veces se soltaba. Mi papá decía, Ricardo, vaya a amarre el gallo. Y no es que yo viviera en una finca, en realidad yo vivía en una casa y no te imaginas lo que era ir a lograr atrapar a un gallo de pelea. Se me enfrentaba, pero logré superar mi temor poco a poco y qué bien se siente superar nuestros temores. Y qué difícil es cuando nos sentimos atrapados por ellos. ¿Qué sucede cuando el temor logra apoderarse de nuestra vida y nos paraliza? Muchos están paralizados hoy por el temor, el miedo al mañana, el miedo a la muerte, el miedo a volver a salir de sus casas luego de un tiempo de estar en confinamiento, el miedo de contagiarnos, el miedo del futuro que no vuelva a ser lo mismo, temor, temor y temor, el miedo a no poder acercarnos a Dios porque hemos fallado demasiado, a no ser suficientes para Él, porque nos vemos y pareciera que no cumplimos esos estándares mínimos que la Biblia menciona. ¿Cómo podemos superar el temor que nos domina? Y lo más importante, ¿cómo puedes superar el temor que te impide conectar con Dios, que te está manipulando? Quiero explicarte que la valentía original no se trata de algo que tú tienes para tu propio beneficio. O sea, puede sonar un poquito raro, pero claro, la valentía te va a llevar a superar tus temores, pero al ser valiente, Dios va a poder moverse a través de tu vida, no solo para tu propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Así que la valentía es algo que Él te pide, que Él espera de ti, pero esta es una buena noticia, que Él también te va a dar. Él no espera que seas valiente por ti mismo, Él quiere darte la valentía que necesitas, y esa es la valentía original que yo quiero que escuches hoy. Toda esta serie se ha tratado de cómo los primeros discípulos tuvieron que enfrentar también sus temores y sus miedos, y el relato de Hechos en el capítulo 4 nos dice que los discípulos y la iglesia original tuvieron que enfrentar después de la resurrección de Jesús uno de sus más grandes desafíos. Quiero ponerte en contexto. Estos primeros creyentes eran como tú y como yo, llenos de miedo, y ese miedo les dominaba. Y la historia nos dice que cuando Jesús es acusado, es agredido, es violentado por la oscuridad, ellos se llenan de miedo y abandonan a Jesús. Pedro le niega, los discípulos huyen, pero tan solo unos días después Jesús vuelve de entre los muertos, les busca y ellos están llenos de miedo, pero al ver que Jesús realmente murió y resucitó, vuelven a tener confianza, se llenan de valor y Jesús está con ellos y les dice: ahora yo tengo una misión para ustedes, y ahora
que su corazón no estaba dominado por el miedo, ellos pueden salir a cumplir esa misión. Por eso la valentía no se trata de algo que tú usas para ti mismo. La valentía es algo que tú usas para el beneficio de los demás. Pero el primer desafío después de la resurrección de Jesús que los discípulos tienen es enfrentarse, oye bien esto, a las mismas personas que crucificaron a Jesús. Y en el capítulo 4, Pedro y Juan están hablando abiertamente acerca de su fe. Las personas que habían llevado a Jesús a la cruz los están escuchando y están llenos de rabia. Versículo 1, versículo 2 del capítulo 4, versículo 3. Dice que ellos no quieren que los discípulos hablen abiertamente acerca de su fe y no quieren que ellos hablen de cómo Jesús resucitó. Y ocurre algo asombroso. En medio de las amenazas, en medio de las agresiones de las mismas personas que habían llevado a Jesús a la cruz, estos discípulos están allí. Recuerda que antes habían huido llenos de temor, pero ahora son diferentes. Y quienes los están amenazando, quienes los están intimidando, versículo 13 del capítulo 4 de Hechos dice que los ven y ven que son diferentes. Han sido transformados. Y la pregunta es, ¿cómo lograron ser diferentes? ¿Qué los transformó? ¿Qué transformó a la iglesia original de una iglesia llena de miedo a una iglesia llena de valor? ¿Qué transformó a Pedro, que había negado a Jesús, en un hombre valiente que era capaz de mantenerse firme mientras lo amenazaban e incluso lo enviaban a la cárcel y lo arrestaron? Entiende lo siguiente: la valentía no es algo que tú vas a encontrar dentro de ti. Lo que la iglesia original nos muestra es que tú vas a poder hacerlo porque Dios va a estar dentro de ti, contigo y a través de ti. Y lo que Pedro y Juan declaran delante de quienes los están amenazando es lo siguiente. Dice el versículo 19 que Pedro y Juan responden: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Y esa es la diferencia de la valentía sobrenatural a la valentía cultural. La valentía cultural se trata de encontrar dentro de ti una fuerza interna para enfrentar la prueba, pero la valentía sobrenatural se ubica, se enfoca en lo que Dios dice, en lo que es la voluntad de Dios. Y ellos dicen: la voluntad de Dios es que hablemos. ¿Qué los transformó? Sabemos que es Dios, pero ¿cómo lo hizo? En el versículo 8 dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando hablaba. Y terminando el capítulo 4, dice que ellos oran a Dios, le dicen a Dios: Dios, mira las amenazas que hay en nuestra contra, llénanos de valor. Y el versículo 31 dice que el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo para ti que me ves por primera vez o para ti que has escuchado esto muchas veces? Significa que tus pensamientos encajan, se alinean con los pensamientos de Dios. Que lo que hay dentro de ti, tus emociones y lo que tú haces, tus acciones, se alinea con la voluntad de Dios. Estás lleno del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo ha venido a tu vida porque tú has creído en Jesús. Si tú eres un seguidor de Jesús, o si tú hoy tomas la decisión de creer que el Jesús de la Biblia es real, que realmente resucitó, que realmente gobierna, que realmente hizo el mundo, si crees esto, si tú dices: Jesús, yo quiero que tú seas real en mi vida, entonces el Espíritu Santo viene a tu vida. Ellos fueron transformados porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque estaban en armonía, porque ellos decían: si hay dudas, las ponemos, las sujetamos a lo que Dios dice. Piensa en esto, tal vez lo has visto, un papá en la piscina diciéndole a su niño, a su hijo: hey, tírate, tírate. Y el niño ve a su papá y tiene que tomar la decisión de ser valiente y saltar. Sin embargo, ¿hay riesgo en ese salto? No lo hay, porque su papá va a tomarlo, su papá lo está esperando, pero él debe ser valiente al saltar. La valentía es confiar lo suficiente en quien
te va a recibir. Valentía es que tú sabes que cuando saltas, Dios es quien te está esperando y te va a recibir. La iglesia original fue transformada. Ellos decidieron dar el salto porque confiaron en Dios. Y confiaron en Dios porque vieron al Jesús resucitado, porque sabían que Jesús estaba vivo. Así que si Dios te pide ser valiente, Él también te va a dar esa valentía que te está pidiendo. ¿Cómo funciona esto? Desde el momento en que la oscuridad entró a la humanidad, el miedo llegó a gobernar nuestros corazones y nos paralizaba, pero a través de Jesús, la oscuridad y el temor son interrumpidos. Y Jesús interrumpe la oscuridad. Y si interrumpe la oscuridad, interrumpe el miedo. Así que Dios está esperando que tú confíes en Jesús, que des un salto y digas: yo creo en el Jesús de la Biblia. Yo creo que Jesús resucitó. Yo creo que Él es el Salvador. Yo creo que Él es el dueño del universo. Y cuando tú crees eso, das el salto. Ese es el valor que Él está esperando. Y cuando lo haces, Él te llena con su espíritu. Él te da su espíritu, te llena con su espíritu. Y entonces te llenas de valor, porque hay una armonía entre lo que tú piensas, sientes y haces con Dios. Solo Cristo puede darte valor. Solo el Jesús resucitado. Mira, no un maestro, no un erudito, no un iluminado, no un líder, no un curso, nada de lo que tú hagas, ningún ser humano y ningún maestro, nadie puede cambiar tu naturaleza. Si hay temor en ti, es porque desde el inicio la oscuridad se infiltró, permeó lo que éramos, y solo Dios puede cambiar nuestra naturaleza. Y Jesús, según la Biblia, es Dios. Así que solo Jesús puede cambiar tu naturaleza. Así que valor es aceptar todos los hechos que la Biblia describe sobre Jesús. Tú aceptas hoy todo lo que la Biblia relata sobre Jesús. Necesitas valor para hacerlo, pero es lo que Dios está esperando. Valor es confiar en que la misión y el propósito de vida de Dios para ti es mejor que cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Requieres valor para abandonar muchas cosas que hoy crees que le dan significado a tu vida, pero que están reemplazando el lugar que solo Dios puede tener. Requiere valor saber que ser valiente no está en ti, en tus habilidades, en tus herramientas, en tus triunfos, en tus éxitos. El valor está en estar en armonía con Dios, pero necesita que des el salto de confianza a sus brazos, el salto de valor. En realidad no hay ningún riesgo, porque Él te va a tomar, Él te va a abrazar y Él va a estar contigo. Quiero decirte, Dios te está llamando, Él lo está esperando, y te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de conectar con los que están allí al frente, con los que están escuchando, con los que van a ser transformados por medio de ti. Gracias, porque tú nos haces valientes para poder impactar a otros, para poder ayudar a otros. Gracias, Dios. Esto fue una iglesia original, una serie espectacular que puedes ver en todos nuestros capítulos que están en nuestro canal de YouTube. También puedes buscarnos durante la semana en Instagram y en Facebook y vas a encontrar más inspiración. Nos vemos pronto. Bye bye.